Dame 13 minutos, solo 13 minutos de tu vida, y no te prometo magia, no te prometo carisma instantáneo, no te prometo convertirte en la persona más elocuente del planeta. Te prometo algo mucho más poderoso. Te prometo que si decides escuchar con el corazón abierto y la mente despierta, saldrás de aquí con una transformación real, porque la comunicación no es un talento, es un arma, es un puente, es una llave. Y tú llevas años caminando con esa llave en el bolsillo, sin darte cuenta de que puede abrir todas las puertas que creías cerradas. La mayoría de las personas no fracasan por falta de inteligencia, no fracasan por falta de oportunidades, no fracasan por falta de ideas, fracasan porque no saben comunicar lo que sienten, lo que piensan, lo que valen, y eso duele. Duele ver a alguien brillante quedarse callado en una reunión. Duele ver a alguien con talento temblar cuando tiene que hablar frente a otros. Duele ver sueños morir en la garganta porque las palabras nunca salieron. El problema oculto no es que no sepas hablar. Es que aprendiste a callar. Aprendiste que era más seguro no opinar. Aprendiste que equivocarte frente a otros era peligroso. Aprendiste que levantar la mano podía traer burlas. Y así, poco a poco, tu voz se fue haciendo pequeña. No porque no tuviera fuerza, sino porque el miedo la fue envolviendo como una sombra. Nos enseñaron que comunicarse es hablar bonito, que comunicarse es usar palabras sofisticadas, que comunicarse es tener una voz grave y segura. Pero eso es un mito, el mito más grande. La comunicación no es ornamento, no es teatro, no es perfección, es conexión. Y la conexión no se logra con palabras perfectas, se logra con presencia, con claridad, con intención. Te hicieron creer que algunos nacen carismáticos y otros no, que algunos tienen don de palabra y otros simplemente deben resignarse. Mentira. Nadie nace sabiendo expresar sus emociones con precisión. Nadie nace sabiendo estructurar una idea con impacto. Eso se entrena, eso se construye, eso se disciplina, y aquí es donde comienza el verdadero cambio, porque la comunicación no se trata de cómo te escuchan los demás, se trata de cómo te escuchas tú primero. Si tu diálogo interno es débil, tu discurso externo será frágil. Si por dentro dudas de tu valor, por fuera transmitirás inseguridad. La voz es el eco de la identidad. Imagina tu mente como un escenario oscuro. Cada pensamiento es una luz. Si tus pensamientos dicen, no soy suficiente, la luz es tenue. Si dicen, voy a equivocarme, la luz parpadea. Pero cuando tus pensamientos dicen, tengo algo valioso que aportar, la luz se vuelve firme. Y esa luz se proyecta en tu postura, en tu mirada, en tu tono. La comunicación comienza mucho antes de que abras la boca. Comienza en la interpretación que haces de ti mismo. Piensa en un estudiante brillante. Tiene ideas increíbles. Estudia, investiga, entiende los conceptos mejor que nadie. Pero cuando el profesor pregunta, él baja la mirada. Siente que su voz no es clara, que quizás su respuesta está mal, que tal vez alguien más lo dirá mejor. Y en ese momento, otro estudiante menos preparado levanta la mano, habla con convicción y se gana el reconocimiento, no porque supiera más, sino porque se atrevió a comunicar. Ahora piensa en un trabajador lleno de talento. Tiene propuestas que podrían mejorar el rendimiento de su equipo, pero en la reunión guarda silencio, espera el momento perfecto que nunca llega. Después se queja en casa, frustrado, diciendo que nadie lo valora. Pero la verdad es dura. El mundo no puede valorar lo que no conoce. Y si tú no comunicas tu valor, nadie lo adivinará. O imagina a un emprendedor con una idea poderosa. Tiene el producto, tiene la visión, pero cuando debe vender su proyecto, se enreda, se justifica demasiado, habla sin claridad, y el inversionista pierde interés, no porque la idea fuera mala, sino porque la comunicación fue débil. La vida no premia al que sabe más, premia al que transmite mejor. Y transmitir no es manipular, es ordenar tu pensamiento, es creer en tu mensaje, es hablar desde la coherencia. Aquí ocurre el cambio de identidad. No eres una persona tímida, no eres malo para hablar, no eres poco carismático. Eres alguien que no ha entrenado su comunicación. Y eso es diferente, porque lo primero suena a sentencia, lo segundo suena a oportunidad. La identidad no es fija, se moldea. Si todos los días te dices que no eres bueno comunicando, tu cerebro buscará pruebas para confirmarlo. Pero si comienzas a decir, estoy aprendiendo a comunicar con claridad,
Tu mente empezará a comportarse como alguien en proceso de mejora. Y el proceso transforma más que el talento. Pero aquí viene la parte que nadie quiere escuchar. No basta con motivación, no basta con escuchar un discurso inspirador. Se necesita responsabilidad, disciplina, práctica incómoda. La comunicación mejora cuando decides exponerte, cuando practicas frente al espejo, cuando grabas tu voz y la escuchas aunque te incomode, cuando participas aunque sientas nervios. El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece después de repetir la acción muchas veces. La disciplina no es repetir palabras, es entrenar claridad mental. Antes de hablar, pregúntate, ¿qué quiero que la otra persona entienda? ¿Qué emoción quiero transmitir? ¿Qué idea central quiero dejar grabada? La mayoría habla sin intención, y cuando hablas sin intención, tus palabras se dispersan como humo. Hablar mejor no es hablar más, es hablar con dirección. Existe un momento decisivo en la vida de toda persona que aprende a comunicarse. Es el instante en que entiende que no necesita impresionar, necesita impactar, y el impacto no viene del volumen, viene de la convicción. Recuerdo a un joven que evitaba cualquier situación donde tuviera que hablar en público. En la universidad siempre pedía a otros que presentaran los trabajos. Un día no tuvo opción. Su equipo dependía de él. La noche anterior no durmió. Pensó en huir, pensó en inventar una excusa. Pero algo cambió. Se miró al espejo y dijo, no voy a hablar para que me aprueben, voy a hablar porque mi idea merece ser escuchada. Esa frase lo transformó. No habló perfecto. Se equivocó en una palabra. Su voz tembló al inicio, pero continuó. Y al final, algo había cambiado. No en el público, en él. Descubrió que el miedo no lo mataba. Descubrió que podía atravesarlo. Descubrió que su voz tenía peso. Ese es el punto de quiebre. Cuando entiendes que comunicar no es un espectáculo, es un acto de valentía. La mente necesita una nueva narrativa. En lugar de preguntarte, ¿y si me equivoco? Pregúntate, ¿y si mi mensaje ayuda a alguien? En lugar de pensar, todos me están juzgando, piensa, todos están esperando claridad. El cerebro responde a las preguntas que le haces. Cambia la pregunta y cambiará tu estado. La comunicación mejora radicalmente cuando dejas de centrarte en ti y te concentras en el otro. Cuando entiendes que hablar no es demostrar superioridad, sino construir comprensión. Cuando escuchas activamente, cuando miras a los ojos, cuando pausas, cuando respiras. El silencio también comunica, la postura comunica, la energía comunica, tu coherencia comunica más que tus palabras. Y aquí quiero que hagas una pausa interna. Reflexiona. ¿Cuántas oportunidades has perdido por no decir lo que pensabas? ¿Cuántas relaciones se enfriaron por no expresar lo que sentías? ¿Cuántas veces te prometiste que la próxima vez hablarías y no lo hiciste? No se trata de culpa, se trata de despertar, porque mejorar tu comunicación en un 88% no es una cifra mágica, es una metáfora de progreso radical. Es decidir que ya no vivirás en silencio por miedo, es comprometerte a entrenar tu mente, tu voz y tu presencia. Comienza por ordenar tus pensamientos antes de hablar. Simplifica tus ideas, usa ejemplos, cuenta historias. Las historias conectan porque el cerebro humano piensa en imágenes. Cuando narras, no solo informas, transportas. Cuida tu energía. La gente no recuerda todas tus palabras. Recuerda cómo la hiciste sentir. Si hablas desde la queja constante, transmitirás pesadez. Si hablas desde la responsabilidad, transmitirás liderazgo. Acepta que cometerás errores, pero entiende algo poderoso. El error, dicho con honestidad, genera más conexión que la perfección artificial. El verdadero cambio ocurre cuando decides que tu voz importa, que tu experiencia tiene valor, que tu historia merece espacio. Cuando asumes que comunicar es parte de tu crecimiento, no una opción secundaria. Imagínate dentro de un año, en una reunión, expresando tu punto con claridad, en una entrevista, hablando con seguridad, en una conversación difícil, manteniendo la calma y explicando lo que sientes sin agresividad ni sumisión. Esa versión de ti no es fantasía, es entrenamiento acumulado. Cada vez que eliges hablar con intención, estás construyendo esa identidad. Cada vez que eliges escuchar con atención, fortaleces tu liderazgo. Cada vez que eliges ordenar tus ideas antes de expresarlas, aumentas tu impacto. La comunicación no es ruido, es dirección, es propósito.
Es coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Y ahora te pregunto algo profundo. Si tu voz fuera un instrumento, ¿está afinado o lleva años olvidado en una esquina? Un instrumento no suena bien por casualidad. Se afina, se practica, se cuida. Tu voz también. No esperes el momento perfecto. No esperes sentirte 100% listo. No esperes que el miedo desaparezca. Empieza pequeño, una intervención en clase, una opinión en el trabajo, una conversación honesta pendiente. Cada acto suma, porque el mundo no necesita más personas silenciosas con talento oculto. Necesita personas valientes que comuniquen con claridad y humanidad. Y quiero cerrar con esto. Dentro de ti hay ideas que pueden cambiar tu destino. Hay palabras que pueden sanar relaciones. Hay propuestas que pueden abrir puertas, pero si no salen, se quedan atrapadas. Y lo que no se expresa, se marchita. Dame 13 minutos, no para motivarte momentáneamente, sino para recordarte que tu voz es una responsabilidad. Que comunicar es un acto de respeto hacia ti mismo. Que callar por miedo es renunciar lentamente a tu potencial. Hoy no prometas hablar perfecto. Promete hablar con intención. Promete escuchar con profundidad. Promete entrenar tu claridad mental cada día. Porque cuando tu comunicación mejora, tu vida se expande. Tus relaciones se fortalecen. Tus oportunidades se multiplican y tu identidad se eleva. Tu voz no es ruido, es poder. Y el momento de usarla es ahora. Ahora imagina algo más profundo todavía. Imagina que cada palabra que no dijiste en el pasado sigue viviendo dentro de ti como energía acumulada. Conversaciones que evitaste, límites que no marcaste, sueños que no defendiste. Cada silencio impuesto por el miedo se convirtió en una pequeña renuncia. Y las renuncias repetidas construyen una identidad limitada. Pero hoy, algo cambia. Porque comunicar no es simplemente emitir sonidos ordenados, es ocupar espacio, es decirle al mundo, estoy aquí, tengo criterio, tengo perspectiva, tengo valor. Y cuando tú ocupas tu espacio con firmeza y respeto, el entorno empieza a reajustarse, la dinámica cambia, las personas se escuchan distinto, las oportunidades aparecen, la mayoría no tiene problemas de vocabulario, tiene problemas de permiso interno, no se dan permiso para hablar con autoridad, no se dan permiso para expresar desacuerdo sin culpa, no se dan permiso para pedir lo que merecen, y mientras no te des permiso, ninguna técnica servirá, la técnica perfecciona, pero la identidad libera. Hay algo que debes entender con brutal honestidad. Cuando no comunicas lo que piensas, otros deciden por ti. Cuando no expresas tus límites, otros los cruzan. Cuando no compartes tus ideas, otros reciben el crédito. El silencio no es neutral. El silencio también construye resultados, pero generalmente resultados que no elegiste conscientemente. Ahora quiero que mires tu vida como si fuera una película. Observa las escenas donde permaneciste callado. Observa la postura de tu cuerpo. Los hombros ligeramente caídos, la respiración corta, la mente acelerada. Ese no eras tú en tu máximo potencial. Era tu miedo tomando el control del guión. Pero el guión se puede reescribir. La comunicación mejora radicalmente cuando entiendes que no estás hablando para demostrar que eres perfecto, sino para aportar valor. La perfección paraliza. El aporte libera. Si tu intención es contribuir, el miedo pierde poder. Permíteme contarte otra historia. Una joven profesional trabajaba en una empresa donde constantemente veía errores en los procesos. Sabía cómo optimizarlos, tenía ideas claras, pero en cada reunión sentía un nudo en el estómago. Pensaba, ¿y si me dicen que estoy equivocada? ¿Y si no me toman en serio? Pasaron meses. La frustración creció. Un día decidió prepararse diferente. No solo pensó en lo que quería decir, sino en por qué quería decirlo. Su intención ya no era demostrar que sabía más, era mejorar el equipo, cambió el enfoque. Cuando habló, su voz seguía teniendo nervios, pero su mensaje era claro, estructurado, breve. No buscó aprobación, buscó impacto. Esa intervención cambió su reputación dentro de la empresa. No porque se volviera extrovertida de la noche a la mañana, sino porque decidió comunicar con propósito. La intención organiza la energía. Y aquí entra una verdad psicológica poderosa. El cerebro no distingue con claridad entre experiencia real y experiencia ensayada.
Cuando practicas mentalmente una conversación, cuando visualizas tu postura firme, tu respiración estable, tu tono seguro, estás entrenando rutas neuronales, estás construyendo familiaridad. Y lo familiar reduce el miedo. Pero cuidado, visualizar no reemplaza la acción, la complementa. El crecimiento ocurre cuando combinas preparación con exposición. Te preparas para ordenar tus ideas, te expones para fortalecer tu carácter. Esa combinación es explosiva. Otra creencia que debes romper es esta: tengo que ser más extrovertido para comunicar mejor. No. La comunicación efectiva no depende del volumen de tu personalidad. Depende de la claridad de tu mensaje y la coherencia de tu presencia. Una persona tranquila puede ser profundamente impactante si habla con precisión y convicción. La fuerza no siempre grita. A veces habla bajo, pero firme. Hay un cambio interno que debes abrazar. Deja de verte como alguien que sufre al hablar y empieza a verte como alguien que está entrenando una habilidad estratégica, porque eso es lo que es, estratégica. La comunicación define liderazgo, relaciones, oportunidades, ingresos, influencia. Observa a las personas que admiras. No necesariamente son las más ruidosas, son las más claras. Saben estructurar una idea en pocas palabras, saben cuándo pausar, saben cuándo escuchar, saben cuándo afirmar con seguridad. Escuchar. Esa es otra dimensión que pocos entienden. La comunicación no es solo emitir, es recibir con atención profunda. Cuando escuchas sin interrumpir, cuando validas antes de responder, cuando preguntas con curiosidad genuina, tu impacto se multiplica, porque la gente no quiere solo ser informada, quiere ser comprendida, y comprender requiere presencia. La presencia es esa capacidad de estar totalmente en el momento, sin distracciones internas, sin diálogos mentales de autocrítica mientras hablas, sin pensar constantemente en cómo te estás viendo. Cuando estás presente, tu energía se alinea, y esa alineación se percibe. Ahora quiero que imagines una conversación difícil que has estado evitando, tal vez con un familiar, tal vez con tu pareja, tal vez con tu jefe. Piensa en lo que quieres decir realmente, no lo que suena políticamente correcto, no lo que evita conflicto, lo que es auténtico y respetuoso. Esa conversación representa una frontera interna. Cruzarla fortalecerá tu identidad, porque comunicar también es tener conversaciones incómodas con madurez. El crecimiento emocional se mide por tu capacidad de expresar desacuerdos sin destruir, de establecer límites sin agresión, de pedir perdón sin orgullo. Y todo eso requiere práctica consciente. Te voy a dar una imagen poderosa. Imagina que tu voz es como un músculo. Si no la usas, se atrofia. Si la usas mal, se lesiona. Pero si la entrenas progresivamente, se fortalece. No empiezas levantando el peso más grande. Empiezas con intervenciones pequeñas, con preguntas en reuniones, con comentarios breves, con afirmaciones claras. La constancia supera a la intensidad. Tal vez hoy no puedas dar un discurso frente a cientos de personas, pero puedes expresar una opinión con claridad frente a 3. Tal vez no puedas liderar una conferencia, pero puedes liderar una conversación honesta, y cada pequeño acto va redefiniendo tu autoimagen. Quiero que entiendas algo crucial. La seguridad no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo repetida tantas veces que el miedo pierde autoridad. Cuando repites una acción incómoda de forma intencional, tu cerebro actualiza la narrativa. Ya no eres la persona que evita hablar, eres la persona que enfrenta el miedo y actúa. Esa diferencia cambia tu postura corporal, tu tono, tu mirada, y el mundo responde a la energía que proyectas. Hay personas extremadamente preparadas que pasan desapercibidas, y hay personas con preparación promedio que avanzan rápidamente. La diferencia muchas veces está en cómo comunican su valor. No se trata de fingir confianza, se trata de construirla desde la coherencia. Habla solo de lo que comprendes. Reconoce cuando no sabes algo. Estructura tu mensaje con inicio, desarrollo y cierre. Respira antes de responder. Mira a los ojos. Baja la velocidad al hablar. El control del ritmo transmite dominio. Pero más allá de las técnicas hay algo esencial. Decide que tu mensaje importa. El día que tomas esa decisión, tu energía cambia. Recuerdo a un emprendedor que perdió varias oportunidades porque en cada presentación hablaba demasiado rápido. Intentaba demostrar todo lo que sabía en pocos minutos, hasta que entendió algo simple: no necesitaba decirlo todo, necesitaba decir lo esencial con claridad.
eliminó el exceso, simplificó su discurso, se enfocó en el problema que resolvía y en la transformación que ofrecía. Su siguiente presentación fue más corta y más poderosa. No añadió información, quitó ruido. A veces, mejorar tu comunicación no es agregar palabras, es eliminar las innecesarias. La claridad es respeto por el tiempo del otro. Y cuando respetas el tiempo del otro, generas confianza. Ahora quiero que te mires con honestidad brutal. ¿Estás dispuesto a entrenar esto cada día? ¿O solo quieres sentirte inspirado por unos minutos? Porque la inspiración sin acción es entretenimiento. Y tú no estás aquí para entretenerte, estás aquí para transformarte. Cada día tienes oportunidades de practicar. Cada conversación es un gimnasio invisible. Cada reunión es una pista de entrenamiento. Cada conflicto es un laboratorio emocional. La pregunta no es si tienes oportunidades. La pregunta es si las estás aprovechando. Y llega un punto donde algo hace clic dentro de ti, donde entiendes que comunicar mejor no es un lujo, es una necesidad, es una herramienta de supervivencia moderna. Es la diferencia entre quedarte esperando reconocimiento o salir a construirlo. No subestimes el poder de una frase clara en el momento correcto. Puede cambiar una negociación, puede salvar una relación, puede abrir una puerta profesional, puede incluso redefinir tu autoestima. Tu voz es arquitectura, construye realidades. Si la usas desde el miedo, construirá límites. Si la usas desde la convicción, construirá oportunidades. Hoy te invito a hacer un pacto contigo mismo. No volverás a callar lo importante por miedo al juicio. No volverás a minimizar tus ideas para encajar. No volverás a esconder tu perspectiva para evitar incomodidad. Hablarás con respeto, escucharás con profundidad, pensarás antes de responder, pero no te apagarás. Porque el mundo no necesita versiones reducidas de ti, necesita tu claridad, tu experiencia, tu perspectiva única. Y cuando dentro de un tiempo mires atrás, no recordarás el temblor en tu voz, recordarás el día que decidiste usarla de todos modos. Ese día comienza ahora. Tu voz no es un accesorio, es tu herramienta de impacto. Es tu puente hacia nuevas posibilidades. Es tu declaración silenciosa de que estás listo para crecer. Dame 13 minutos y mejoraré tus habilidades de comunicación en un 88%. No porque exista una fórmula mágica, sino porque en estos minutos sembraste una decisión. Y cuando la decisión es real, el cambio es inevitable. Habla, escucha, aprende, ajusta, repite. Y conviértete en alguien que no solo tiene ideas poderosas, sino que sabe expresarlas con la fuerza que merecen. Tu transformación comienza en el instante en que decides que tu voz vale la pena ser escuchada.